Este es uno de esos relatos SCP, historias de internet, donde de cierta manera inició bien pero todo acabó muy mal. En el universo de esta historia existe la SCP como una poderosa organización que controla e investiga las anomalías del mundo. Al capturarlas, las encierran y dependiendo de qué tan violentas o fáciles de capturar son, las clasifican. Verdes son fáciles de contener, rojos difíciles. Lo que sucede en este relato es que una fuerza militar de la Fundación SCP o una agenda sin nombre, de seguro conocidos de ellos, tuvieron la magistral idea de, si los tenemos encerrados todo el tiempo, ¿por qué no los ocupamos para algo más? Este es el proyecto Caja de Pandora. Todo se fue a la mierda. La fundación tiene muchas bases, en donde tienen anomalías encerradas, por lo que cuentan con equipos de soldados mamadísimos para pelear contra ellas, si se liberan. Pero entre estos equipos surgen los especiales, destacamentos hechos para misiones muy específicas, de salvar al mundo a propiciarle una dosis de puñetazos a alguien. Esta fuerza militar formó un destacamento en el que se utilizarían SCPs como miembros, pero... El primer SCP que aparte fue el líder del equipo fue el SCP-076, el Buen Abel. Tengo un video acerca de él, así que para que entiendas qué es, velo. En resumen, un guerrero inmortal, casi imparable y siempre se lo está llevando la chingada. El por qué no lo sé muy bien, pero el motivo principal, por así decirlo, es que si se pudiera controlar a Abel sería el soldado perfecto, y de cierta manera lo lograron. Cada vez que Abel se volvía loco siempre había un escuadrón especial para contravivirlo, y varias veces lo lograron, pero descubrieron que Abel tiene un respeto por quienes considera dignos, o sea, cuando él se liberaba todos huían alejándose de él, pero esos soldados eran los únicos que en vez de huir iban directo para enfrentarlo y detenerlo, ganándose el respeto del guerrero. Incluso de una forma rara lo recordaba y se aprendió sus nombres. Un día Abel se liberó y provocó un caos, de estar en su furia incontrolable se calmó y se detuvo, cosa que no había pasado antes. Miró a las personas que lo rodeaban y preguntó sobre un soldado en específico, preguntando que dónde estaba. Los agentes le respondieron que había caído en combate contra otro SCP. Abel solo se quedó callado y dejó que lo encerraran de nuevo, pero esa oportunidad era oro puro. Por fin el demente estaba calmado y podían entrevistarlo. Cuando le preguntaron si estaba triste, se enojó, pero respondió que ese hombre era uno de verdad, un verdadero enemigo, un guerrero. Comentó que alguien así debía caer en combate, en que su enemigo pudiera sentir su aliento, un mano a mano por así decirlo. Diciéndole a su entrevistador unas palabras que la forma de interpretarlas es que a Abel no le agradan a las personas líderes que mandan a su gente soldados a pelear guerras o combates en los que ellos también deberían estar participando, pero en cambio solo mandan a sus tropas esperando las buenas noticias y el número de bajas, una especie de honor de guerrero, pelear tus propias batallas. Concluyendo diciéndole a su entrevistador, ustedes me repugnan, dejándole en claro que tiene ganas de hacerlo picadillo. Yo pienso que si este güey te dice esas palabras, primero te sentirías algo mal, ya que le das asco, pero si lo piensas bien es algo bueno porque le das tanto asco que ni siquiera quiere contravivirte. Por esa vez que estuvo tranquilo y controlado se vio una oportunidad de meterlo en las fuerzas armadas, pues si tiene respeto por guerreros, dale un equipo de guerreros al que respete. Además que era muy caro para la fundación de estar reparando todo lo que destruye en sus ataques de ira, naciendo el destacamento móvil Omega 7, la caja de Pandora. El equipo sería un líder, Abel y 20 agentes, divididos en equipos de 3 o 5 miembros. Estos soldados serían la élite de la élite, porque fueron escogidos por el mismo Abel. Me lo imagino leyendo sus expedientes, pero creo que la verdadera prueba era una pelea 1 a 1. Si le aguantan un tiro a Abel, ya están en las grandes ligas. Pobres tipos, yo digo que después del examen no pudieron caminar por un mes. Primero fue que los miembros formaron un vínculo con Abel, para formar un compañerismo y que también Abel no los matara, o al menos que lo dudara si hacerlo o no. Pero no lo dejarían libre así como así, le pusieron un collar, que si escapaba, se volvía violento, se intentara quitar el collar, o que la persona que custodiara el botón rojo que lo activa se le hiciera la mamada, se activa y explota su cuello, destrozando partes muy importantes de su cuerpo, y en caso que sobreviviera a eso, sería garantía de que en ese estado no se pueda mover, y además que le pusieron un rastreador en quién sabe dónde. Obvio tuvieron que probarlo, imagínate qué tétrica escena en donde Abel tranquilamente hablando con los suyos y ¡pum! Le explota la cabeza. Si han visto The Voice, entenderán a lo que me refiero. Al equipo les dieron armas y trajes. Abel fue el único que no usaba nada, a puño limpio cualquier arma que él quisiera, y semidesnudo, al menos que se pusieron suéter. Pero a los soldados también les dieron un entrenamiento privado dado por el mismo Abel. Descansen en paz, soldados. Cuando formaron el equipo tardaron en darle su primera misión, y eso fue malo porque Abel se empezó a aburrir, al punto que sus entrenamientos eran cada vez más difíciles, de esquivar balas, series ultra pesadas y muchas cosas bárbaras. Hasta se menciona que Abel de un vergazo con una espada de goma o plástico le hizo mierda la mandíbula a uno de los suyos. Pero también aprovecharon para que tradujera textos antiguos, pero solo traducía los que le interesaban. Uno de los que más le gustó fue la epopeya de Gilgamesh. Una tragedia fue que le enseñaron ese símbolo, el de SCP-073, el de su hermano. Cuando lo vio, al instante le voló la cabeza de un golpe al que se le entregó, y muy enojado volvió carne molida a todos los que se le cruzaron. Le explotaron la cabeza y cuando revivió no respondió nada. Esos dos nunca deberían estar juntos. Llegaría a su primera misión y para sorpresa de todos fue un éxito. Se completó y los felicitaron.
Y así fueron las misiones. Casi todas terminaron bien, inconvenientes, éxitos, y cuando hubieran tocado misiones de pelea, es fácil pensar que fueron las favoritas de Abel. Incluso el equipo se involucró con otros SCP. El problema es que las misiones se les fueron acabando y a algunas no le gustaban a Abel. Empezó a aburrirse y el responsable del equipo hizo todo lo posible para tener más misiones o actividades que lo distrajeran. Abel era la máquina de matar perfecta, pero su gran problema es que no se apagaba. Se pidió cancelar el proyecto para evitar que Abel provocara un desastre, pero lo negaron. Y era que Abel era tan útil que no podían perder a tan buen soldado. El general que respondía mencionó la mamada de darle vacaciones a Abel. El detalle es que no servían de nada unas vacaciones. A Abel lo único que le gustaba era pelear. Todo lo demás le da completamente igual. El tiempo pasaría y su paciencia acabó. Y todo pudo evitarse si el general que respondía al SCP hubiera cancelado el proyecto de la caja de Pandora. Pero nah. Dice que no pasará nada. Un día Abel en su celda de alguna manera se arrancó el collar y escapó. Lleno de ira incontrolable y sed de sangre, provocó una carnicería en toda la instalación en la que estaba encerrado. Los guardias y su equipo trataron de detenerlo, pero él los destruyó a todos. No hubo manera de frenarlo y para evitar que escapara de la base, la hicieron explotar. Si un SCP tan peligroso como él estuviera nada de escapar, todas esas bases tienen un arma nuclear que se activa como última medida. Pues por Abel, la activaron, desintegrándolo junto con toda la instalación y las personas que no lograron escapar. Aunque él se regeneraría dentro de su caja y en algún momento regresaría, el daño estuvo hecho. Muchos se fueron con San Pedro y el guerrero despertaría enojado en algún momento. Después se le hizo un perfil psicológico y para resumirlo, está completamente loco, le encanta pelear, es estratégico y no diferencia a nadie. Por lo que queda prohibido hablar con él porque si intentaras hablarle te bane de la vida al instante. Aunque del gran error surgiría de las cenizas como mi primo al levantarse después de pasarle la cruda, un nuevo equipo que también usaría SCPs, pero más controlado y con miembros no tan violentos como Abel. ¡Fin!